Buenas noches, muchas gracias por estar aquí en el 11, en México Social, porque sin duda uno de los temas, yo diría, más importantes de la agenda del siglo XXI es volver a convertir el esfuerzo, la lucha por los derechos humanos en el elemento, digamos, central de todo lo que las naciones, los individuos hagamos en este siglo. Algo, y por eso le agradezco mucho a la doctora Magdalena Sepúlveda, directora de la Iniciativa Global por los Derechos Humanos, algo extraño pasó porque del 2000, Objetivos del Milenio, 2015, 2030, cuando el mundo parecía que era la gran agenda, garantía de todos los derechos humanos y erradicar la pobreza, las distintas crisis, financiera 2008, la realidad de una nueva manera de pensar la globalidad, que emblemáticamente es el presidente americano Trump, pero después viene el COVID. Por eso, la verdad, cuando supe que Magdalena Sepúlveda estaba al frente de una iniciativa de una sociedad civil, de la ONG, que busca volver a poner la iniciativa global de los derechos, se me hizo muy importante tener esta apreciación. Por eso, muchas gracias, Magdalena, de estar aquí, de cuál es el esfuerzo, qué es lo que están planteando, cómo surge y la enorme importancia de lo que es, sin duda, déjame ponerlo así, la visión de la organización que tú diriges, siendo directora ejecutiva, de volver a pensar los derechos humanos de una manera global. Gracias por estar en México Social. Me da un gusto verte. Gracias, Mario Luis. Un gusto estar con ustedes nuevamente. Y comparto contigo la apreciación que en los últimos años, después, digamos, del gran auge que hubo de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son los que los reemplazan, se perdió un poco el énfasis en lo que es la importancia de los derechos humanos. Sin embargo, creo que con las crisis que ha provocado la pandemia, la crisis de salud, la crisis económica, las crisis sociales que ha provocado la pandemia, hay un resurgimiento de la necesidad de mirar estos temas como derechos. ¿Y por qué lo digo este resurgimiento? Creo, y que viene, creo, de la sociedad misma. Creo que lo que nos ha dejado la pandemia, además, digamos, del desastre y de lo trágico que ha sido, creo que la sociedad, el ciudadano común se ha dado cuenta que es necesario tener acceso a la salud, a la educación, a los bienes públicos como un derecho, que no podemos mirar estos servicios como si fuéramos clientes. Tenemos que tener un derecho y la sociedad, esto es los estados, las organizaciones privadas, deben entender este derecho y buscar la forma de satisfacerlo. Y es un derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a las pensiones, son necesarios para enfrentar no solamente la crisis de la pandemia, una crisis sanitaria, de salud, que se ha transformado en una crisis económica y social enorme, con enormes implicancias, sobre todo en Latinoamérica, se ha dado cuenta que hay que cambiar el paradigma y que el discurso de derechos que nos pone a todos los ciudadanos como en la misma categoría, iguales, en un derecho a exigir ciertas demandas sociales que el Estado y los entes privados deben satisfacer, nos pone en una instancia distinta que nos va a colocar de mejor forma para enfrentar esta crisis, la crisis climática y las otras crisis que se van a venir en el futuro. Y en ese sentido, la iniciativa global por los derechos económicos y culturales, lo que estás tú, junto con otras organizaciones, ¿cuál es, digamos, la estrategia? ¿Qué es lo que están planteando? ¿Cómo lograr recuperar el momento en una Latinoamérica, deja hablar de Latinoamérica, nuestro país, México, que estamos realmente en una situación, obviamente, de un modelo de desarrollo que no genera empleo, una gran irritabilidad, enojo por las violencias, por la inequidad de género, un tema que tú trabajas. Hay una serie de sentimientos, de emociones, ¿sí? Y algo que es extraño para los que estudiamos es, no está la bandera de los derechos humanos. Hay banderas muy particulares,
Pero déjame regresar a la pregunta. Esta iniciativa global por los derechos, ¿cómo surge? ¿Cómo están planteando? ¿Cuál es la estrategia? ¿Cómo están, digamos, tratando de aterrizar algo que compartimos? Hay que poner la acción en recuperar que los servicios o los bienes son derechos humanos y los estados deben garantizar ese cumplimiento. No se habla de las migraciones, que también es uno de los temas, pero bueno, háblame de esta iniciativa global. ¿Cómo impulsar, cómo lograr expandirla en esta enorme complejidad de mundo? Creo que para nosotros una de las estrategias claves es realmente buscar hacer puentes entre las distintas disciplinas. Creemos que una de las críticas que podemos hacer al movimiento de derechos humanos, un movimiento al cual yo pertenezco, es como una autocrítica, es que ha trabajado mucho realmente en silos. Y el movimiento de los derechos humanos por muchos años ha estado ligado a ocupar solamente herramientas legales, un discurso legal, ocupar los tribunales, el litigio estratégico, etcétera. Pero esto también lo ha alejado un poco de la realidad y de la complejidad de los temas. Lo que nos demuestra nuevamente la pandemia o la crisis económica del 2008 es que todos estos temas están totalmente vinculados, que la vida digna de la persona requiere tanto la satisfacción de las necesidades básicas, la educación, la salud, una pensión digna, como la protección de sus derechos, de sus derechos civiles, el que no haya ejecuciones forzadas por los estados, que no haya desapariciones, que haya libertad de prensa, que no se mate a los periodistas, que haya pluralidad de medios, etc. Que no podemos ver una cosa desligada de la otra. Y al mismo tiempo, esta discusión es tan global que tiene que entrar a temas de economía, tiene que entrar a temas de fiscalidad, etc. Entonces, lo que nosotros como estrategia estamos utilizando es realmente trabajar uniendo puentes a través de, nos unimos con aquellos que trabajan en temas de justicia fiscal, nos unimos con organizaciones que trabajan temas de desarrollo, nos unimos con organizaciones que trabajan temas de género, que trabajan temas de cambio climático, y tratamos de dar una respuesta que sea global. Y nos movemos un poco de este discurso basado básicamente en un discurso legal de litigio que muchas veces es ajeno a la población, es importante y hay que seguirlo haciendo, pero es un poco ajeno a la población, a decir, ocupemos los derechos humanos en su esencia. Y en su esencia, el discurso de derechos lo que hace es resaltar las asimetrías de poder. Nos demuestra, es muy poderoso, es un discurso valórico, normativo, que si tú lo piensas es un conjunto de valores que además comparten todos los países. La Declaración Universal de los Derechos Humanos o los tratados de derechos humanos son tratados que han sido voluntariamente aceptados como obligatorios por la mayor parte de los países del mundo. Un pacto, por ejemplo, de derechos económicos, sociales y culturales, que es un tratado internacional obligatorio, que en México es parte, forman parte más de 160 países alrededor del mundo. Lo mismo pasa con otros tratados. Entonces este tema de valor compartido a través global, pero que lo que hace es darte cuenta de las injusticias, de las asimetrías de poder. Y eso es lo que queremos traer. Mirar la situación actual desde las injusticias, desde las asimetrías de poder, del gran poder que tienen las transnacionales en nuestras políticas, en nuestras vidas, del poder que tienen los gobiernos cuando no hay balances a la forma en que lo ejecutan, etcétera, etcétera. No sé si esto te responde un poco, sí. ¿Cuál es la visión? ¿De dónde creemos que podemos avanzar? No, y sin duda, no solo responde, pero déjame darle el sentido de urgencia de lo que planteas. Estamos a 9 años, menos de 9 años, de 2030. La enorme realidad de que los objetivos de desarrollo sostenible, pues están a 9 años de que
se planteó que se podía realizar una agenda enormemente compleja. Entonces, esta reflexión de que no solo es un tema de recursos, sino es un tema de las asimetrías del poder, pone en el ámbito de la política, ¿sí?, la enorme necesidad de hacer una reflexión y una visión crítica, porque nuevamente el 2030 ya está muy cerca y hay que acelerar el paso. Y en ese sentido, déjame poner un elemento fundamental, me gustaría tu opinión, pues es el sistema de Naciones Unidas. Fue la gran estructura que logró en el 2015, los Objetivos de Desarrollo del Milenio, después sostenible, o sea, el papel fundamental de todo el sistema, que creo que es un instrumento necesario, no suficiente, pero necesario. Y en ese sentido me gustaría tu apreciación de pues, cómo relanzar en un mundo que está atrapado entre la bilateralidad, ¿no?, cadenas de valor, el conflicto, y la enorme necesidad de lograr pensar el mundo, como esperemos que en Glasgow suceda ahora con la nueva reunión. Entonces, déjame plantear esa pregunta. ¿Cómo observas tú este proceso tan complejo, pero tan necesario, que todo el sistema de Naciones Unidas se sume, coadyuve, pues con acciones más afirmativas para lograr los objetivos de desarrollo sostenible? ¿Cómo los ves tú, que estás tan cerca y que los observas tan detenidamente? Creo que hay dos cosas ahí. Sí ha habido un desgaste, por así decirlo, ha habido... se ha atacado el multilateralismo muchísimo y ha habido un debilitamiento de las instancias multilaterales, ya sea en el marco de las Naciones Unidas como en el marco regional. Pensemos en la OEA o en otras redes regionales. Y desgraciadamente esto trae consecuencias negativas porque hay, digamos, sobre todo si uno mira el tema de la desigualdad, el tema de la crisis climática, el tema de la fiscalidad internacional, hay medidas que solo se pueden tomar de manera global, para lo cual necesitas instancias en que, como en Naciones Unidas, todos los países, cada país sea un voto y se puede avanzar. En las Naciones Unidas también hay muchas reformas que hay que hacer, el Consejo de Seguridad no es lo democrático que es, que con el derecho a veto de 5 países y no es como la Asamblea General de las Naciones Unidas, pero en general el sistema de las Naciones Unidas, que cuenta con este tema como más político, pero también sus agencias, son espacios donde todos los países pueden buscar un cambio, y eso es absolutamente necesario. Ahora, también el cambio de los objetivos de desarrollo del milenio a los objetivos de desarrollo sostenible, que es la agenda de desarrollo global que nos rige ahora, es un cambio importante. Los objetivos de desarrollo del milenio, que terminan en el 2015, estaban fijados más bien como obligaciones a los países en desarrollo. Eran qué se tenía que hacer para que los países en desarrollo avanzaran. En cambio, los objetivos de desarrollo sostenible le habla tanto a los países del sur global como a los países desarrollados. Y establece una serie de reglas obligatorias, no son obligatorias, son compromisos de los estados, pero establece una serie de compromisos muy importantes, que es trabajar en conjunto para, por primera vez, por ejemplo, se pone en los Objetivos de Desarrollo Sostenible un objetivo número 10, que es eliminar la desigualdad al interior de países como entre los países. Y eso es clave, porque realmente acabar la desigualdad, o sea, si lo pensamos, por ejemplo, con la crisis climática que mencionabas tú, necesitamos que los países en desarrollo den ayuda a los países desarrollados, los países del norte, ayuden a los países en desarrollo. Lo pensamos ahora también con el acceso a las vacunas en COVID, o sea, el acceso a las vacunas por los países del sur global, a detenerla, y no vamos a estar seguros mientras todos estemos seguros. Por lo tanto, necesitamos estos espacios multilaterales en los cuales las acciones puedan ser tomadas en su conjunto. Déjame un corte, Magdalena, déjame un corte y regresamos ahorita, porque sin duda lo que marcas es el caso de las vacunas, es la enorme desigualdades, y ahora con las nuevas
medicinas, nos habla de esta urgencia de lograr estos compromisos globales, porque sin duda las brechas están creciendo y si no hay una acción más afirmativa de las naciones en su conjunto, de reconocer esas simetrías de poder, de capacidad de compra, no vamos a lograr cumplir ninguna de las metas. O van a ser cumplimientos muy parciales, porque hay muchas metas que implican, pues, literalmente, el conjunto del mundo, de los países del mundo. Vamos a un corte y regresamos con Magdalena Sepúlveda para hablar de otras de las iniciativas que esto sin duda se refleja en que se requieren recursos para poder ayudar a los que no tienen tantos recursos. Vamos a un corte y regresamos aquí al Estudio de México Social. A ver, nos quedan pocos minutos, 7 minutos. Déjame aprovecharlos al máximo el que nos platiques de otra. Bueno, tu nombre apareció en una carta pública, ¿sí? Junto con otros personajes, en términos de lo que han llamado una nueva fiscalidad global. Y hay un tono, digamos, crítico de reclamo, reconocimiento, pero reclamo. Platícanos de esta iniciativa que sin duda creo que es un parteaguas en términos del planteamiento. ¿En qué consiste esta nueva fiscalidad global? Bueno, corresponde a una iniciativa que se llama ICRIT, por sus siglas en inglés, que es la Comisión Independiente para la Fiscalidad Internacional, que los miembros son varios economistas muy famosos y otros no economistas como yo, pero que trabajamos temas de derechos humanos y sociales. Y la idea, básicamente, estamos trabajando desde el año 2015, realmente llamando la atención del hecho de que el sistema fiscal internacional, lo que las multinacionales pagan, es injusto, es un sistema obsoleto que se debe cambiar. Y nosotros venimos trabajando ya desde el 2014, 2015, proponiendo que para evitar una competencia a lo más bajo en términos de los impuestos que los países le exigen pagar a las transnacionales, que existiera un impuesto mínimo. Nosotros lo habíamos puesto de alrededor de un 20%, entre un 20 y un 25%. Y ahora último, la OECD, en el marco de la OECD se ha adoptado un impuesto mínimo de un 15%. Este impuesto mínimo lo que busca es evitar la carrera, digamos, o la competencia a lo más bajo. Esto es que los países hemos perdido la batalla comunicacional de las transnacionales que nos han hecho creer que si los países les ponen un impuesto a las ganancias de las transnacionales, estas no van a invertir en el país. Y eso lo cierto es que la evidencia muestra que no es cierto, que las empresas invierten en un país dependiendo de la fuerza laboral que tengan, las inversiones, el transporte, etc. Y cada país, como Irlanda, por ejemplo, que empieza a ofrecerle a estas empresas transnacionales globales un impuesto muy bajito para llevarse, y las empresas crean una ficción de que están en estos países cuando tienen una oficina de 2 o 3 personas y trabajan y ganan el dinero en otra parte, crean esta ficción y entonces esta carrera hacia la baja de los países hacen que no reciban la cantidad de impuestos necesarios para invertir en servicios públicos, invertir en el país. Aquí hay varias cosas. Desde ICRIT lo que hemos pedido es que el impuesto mínimo sea más alto, y en este caso, por primera vez, Estados Unidos estaba apoyando que hubiera un impuesto mínimo a las empresas nacionales más alto. Sin embargo, ganó Irlanda en el contexto de las negociaciones de la OECD, que es el club de los países ricos, y perdieron todos los demás porque se estableció un impuesto que se empezará a implementar, pero de un 15%. Y ahí hay
Una es que creemos, volviendo a tu pregunta anterior del multilateralismo, creemos que estas discusiones no se tienen que dar en el marco de la OECD, que es el Club de los Países Ricos, se debiera dar en el marco de las Naciones Unidas, donde cada país es un voto, y por otra parte, que debiera ser más alto este impuesto. ¿Cómo funciona, digamos, este 15% que comparto contigo, leyendo la carta, no es suficiente? La idea de que esos recursos, ¿cómo trasladarlos a los países que no tienen para enfrentar sus enormes crisis? ¿Cómo está pensado el mecanismo? Eso es precisamente porque el sistema actual es obsoleto. El sistema actual es obsoleto porque considera a las transnacionales como si fueran entidades independientes. Por lo tanto, lo que hacen, por ejemplo, un Google, un Apple, casi no pagan impuestos en ninguna parte porque al considerarse entidades independientes, al mismo tiempo tienen por ejemplo, ponen en Irlanda, que tienen una tasa de impuestos muy bajo, la entidad que controla la marca. Entonces, por ejemplo, supongamos que hay una empresa, voy a no decir cuál, sí, pero es un sistema que ocupan muchas. Entonces, por ejemplo, operan en Europa y forman parte de una marca. Y todas estas empresas declaran pérdidas en Europa porque declaran que pagan muy alto por el uso de la marca, y el que tiene el uso de la marca es una empresa que está registrada en Irlanda. Entonces, ¿qué pasa? No pagan impuestos donde han ganado el dinero en esos países, entonces a esos países no se les da el dinero, y todo el dinero pasa, en este caso, a Irlanda, que tiene una tasa impositiva muy baja. Si se pone, hay dos cosas que deben pasar. Uno, que las empresas transnacionales se consideren de manera unitaria, como no importa dónde estén operando, se entienda que son solamente una empresa, y que al mismo tiempo haya un impuesto mínimo, y después hay unas fórmulas matemáticas en las cuales se va a dividir, son fórmulas que dependen de qué tanto trabajo hubo, qué tanta venta, etcétera, etcétera, y que se divida y el dinero vuelva a cada país donde se produjo la venta, por así decirlo, o donde se produjo el bien, y no en un lugar ficticio donde no se ha producido el producto ni tampoco se ha realizado la venta. Entonces, esto es lo que venimos diciendo, o sea, el sistema es obsoleto, estaba hecho para cuando lo que se traspasaba entre países eran, no sé, kilos de azúcar, en el cual tú podías poner un precio y podías controlar ese precio. Pero ¿cuál es el precio de la marca, del uso de una marca? Ya no puedes controlar, y entonces tenemos que cambiar el sistema a un sistema que sea más fácil, más justo, y que los países, sobre todo los que pierden, son los países en desarrollo, tengan un acceso a esos impuestos por parte de las multinacionales. ¿Y esto cuándo inicia esta decisión del 15%? ¿Esto cuándo sería, digamos, el primer ejercicio fiscal que podríamos ver que las empresas pagan el lugar donde generan la mayor parte de su riqueza? ¿Cuándo empezaría esto? Esto todavía está por verse. El acuerdo acaba de ser tomado en base de la OECD y ahora tiene que buscar cómo se va a implementar esta realidad. Desgraciadamente, el bajarlo un 15% bajó muchísimo la cantidad de dinero que esto va a generar, y también está restringido a un cierto tipo de empresas que son muy grandes. Por lo tanto, tampoco es que todo tipo de empresas transnacionales vaya a pagar esta cantidad. Entonces, esto está por verse. Ahora hay que hacer un seguimiento a lo que la OECD va a plantear acerca de cómo implementarlo, pero lo que nosotros hemos hecho un llamado desde ICRIT es que no se considere esta discusión cerrada. Por el contrario, que se permita que los países en desarrollo puedan seguir peleando para que haya un cambio y se incremente esta tasa del impuesto mínimo global. Te quiero agradecer enormemente la posibilidad de que nos hayas dado esta visión de conjunto de la Iniciativa Global por los Derechos, de este instrumento que
Pues suena realmente, si me hubieras preguntado hace 2 o 3 años la posibilidad de hacerlo, se vería muy remota. Sin duda ha habido un avance gradual, desigual, pero creo que sin duda es un planteamiento en el siglo XXI muy innovador. Entonces, ojalá continúe y aterrice pronto. Y yo te quiero agradecer enormemente la posibilidad de que el 11 y México Social pueda explicar esta iniciativa global y este nuevo pacto de fiscalidad. Muchas gracias, Magdalena, es un gusto siempre verte. Gracias a ti por la invitación. Gracias. Un gusto participar en el canal 11. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos aquí en México Social.